Amigos del buen toreo, bienvenidos a este espacio donde la pasión y la razón se encuentran en el ruedo. Vivimos en tiempos de prisas, de inmediatez, de números, de estadísticas que a veces intentan explicar lo inexplicable, pero todos los que estamos aquí sabemos que el toreo no son matemáticas, el toreo es sentimiento, es un pellizco en el alma y sobre todo es la capacidad de tener el tiempo cuando un animal bravo pasa por la faja. Hoy tenemos el privilegio de sentarnos con alguien que conoce el secreto de esa pausa, un torero que busca ya no el aplauso fácil ni el efectismo, sino que persigue esa quimera que es la pureza más absoluta. Heredero de la estirpe más clásica del campo charro, su toreo brota como un manantial, despacio, con naturalidad, sin forzar la figura y dejando siempre que las muñecas sean las que escriban la historia. Dicen además que su mano izquierda duerme el misterio de los grandes maestros de Salamanca. Es un torero de los que saborean cada faena, de los que invitan a la tertulia y al recuerdo. Un matador que ha sabido esperar su momento, madurar en la soledad y florecer en las grandes ferias. Así que hoy, desde Salamanca, se hace presente en nuestro estudio Alejandro Marcos, al que le damos la bienvenida y las gracias por estar hoy este rato con nosotros. Bueno, muchas gracias. Lo primero, gracias por esta introducción que la verdad que me sobrepasa, ¿no? Pero bueno, intentamos muchas cosas de las que hablas, por lo menos es las que busco cada día y las que me gustaría encontrar, en las que me gustaría rendir un homenaje cada tarde. Y bueno, pues nada, gracias por la invitación y por hablarte de mí siempre es necesario. Pues la verdad que Alejandro, quiero que me cuentes tu historia. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo son los primeros pasos de Alejandro Marcos? Porque yo recuerdo ya de Sin Caballos ya verte en alguna tarde. Yo no sé si en Deva te llega a ver. En No, no, algunos, no, no algunos salí. pueblos por esta zona de Ujú. aquí del norte. Sí que te vi. Y quiero que me cuentes un poco esa etapa, cómo la recuerdas. Bueno, pues una etapa bonita. Bueno, yo mis comienzos soy, soy de la Fuente de San Esteban, ¿no? Un pueblo pues de mucha tradición de toreros, ¿no? Ahí se crió Julio Robles, Paco Pallarés, Juan José, tenemos otro matador que se llama Emilio Colmenero, El Charro. O sea que es un pueblo con muchísimos ganaderos, con muchísimos picadores, algún banderillero, pero bueno, un pueblo en el que se mama el toreo y bueno, pues yo la verdad que siempre fui muy aficionado, ¿no? Gracias a un tío mío, a mi tío Pedri, desde pequeño me recorrí todas las novilladas sin caballos de la escuela, viendo a todas las generaciones de alumnos anteriores a mí. Y bueno, pues también mi cercanía con el maestro Juan José, la admiración que yo siempre le tenía en el pueblo, es lo que me hace a mí, sobre todo aficionarme, ¿no? Y admirar a los toreros, que tanta era la afición y tanta era la admiración que les tenía, que me decidí tarde a ser torero. Entré en la escuela taurina con 16 años, precisamente por esa prudencia que quería tener, ¿no? Y por esa vergüenza al pueblo, a la gente, a la presión que te daba ser de la Fuente de San Esteban y no estar a la altura. No quería intentar algo y quedar como, o sea, y no llegar a lo que mi pueblo requería. Entonces eso me cortó unos años tenía mucha afición, pero ya te digo que ese paso me costó mucho darlo. Y bueno, pues con 16 años me apunto a la Escuela Taurina de Salamanca. Eh, la verdad que los dos primeros años iba de una manera más intermitente, pero sí que es verdad que al haber visto muchos toros y al haber sido tan aficionado, pues aprendía las cosas y cogía los conceptos rápido. Y tenía pues cierta facilidad para ir progresando. Y bueno, luego ya en el 2012 mato mi primer becerro con 18 años y a partir de ahí ya el maestro Juan José me coge y me dice que me tome esto más en serio, que tenga más constancia y que de verdad puedo si quiero y si me esfuerzo, tener pues una carrera, una trayectoria en la escuela y bueno, pues así me lo tomo, ¿no? Cambio totalmente el chip, me centro en la preparación, en el día a día y en el 2013, junto con Alberto Escudero, soy el que más novia historia de la escuela taurina, con alguna actuación importante y pronto todo eso se precipita que en el 2014 debuto con caballo. Porque en este tramo hasta los 16 años, ¿qué hacías? O sea, ¿toreabas de salón en casa o...?
No, 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 ni siquiera, o sea, es que no me atrevía ni a torear de salón. No, no era el típico niño que tampoco le dieron de pequeño una muleta y un capote. Siempre tenía una afición, pero siempre desde el respeto, ¿no? Y es que de verdad que admiraba mucho a los toreros. Yo veía a un torero en un restaurante y me podía pasar la comida mirando, de la admiración que siempre he sentido por ellos y que sigo sintiendo por los que me preceden. Y ya te digo que no era de los niños que cogía los chismes en casa ni nada. Sin embargo, estudiaba, la verdad, que siempre se me dio bien estudiar y jugaba al fútbol también. Jugaba al fútbol hasta juveniles y en el Ciudad Rodrigo, en el equipo de Ciudad Rodrigo. Y tampoco se me daba mal, también me gustaba y bueno, pues iban pasando los años y iba siendo un gran aficionado, pero nunca me atreví a dar el paso. Y a nivel estudiantil, ¿hasta dónde llegaste? ¿O lo interrumpiste, lo continuaste después? O... Acabé, bueno, empecé el grado en gestión de pymes, antes era empresariales, hice el bachillerato, hice la selectividad y el primer cuatrimestre de la carrera. Pero bueno, luego justo fue en ese año cuando debuté con caballos y Ahora, ¿es de esas cosas que tienes pensado retomar o no? bueno, antes sí lo decía, pero al final han pasado 10 años y, oye, creo que tengo unos conocimientos que para lo que ahora mismo hago, pues me valen. Y bueno, pues nunca se puede decir que no, ¿no? Pero no es mi obsesión acabar la carrera porque además creo que en el día a día o cuando te enfrentas a un trabajo también uno adquiere conocimientos de otras maneras. ¿Y en el colegio eres el típico niño pesado que le gustan los toros y que hace exposiciones y cosas así o no? Sí, sí. Las hacía, sí, sobre todo en informática. Me acuerdo, tenía un profesor de informática que era muy aficionado también, que era de Vitigudino, del pueblo del maestro. Y la verdad que con ese profesor pues teníamos mucha afinidad por eso y algún trabajillo hice. Luego me juntaba mucho, mi mejor amigo del instituto siempre fue Alberto Sandoval, el picador. Y bueno, pues al final siempre nos juntábamos un grupo y Alberto empezó a torear muy pronto y bueno, siempre hablábamos de toros. La verdad que pronto conseguí un grupo que sí que nos pasábamos los recreos hablando de toros. ¿Eres tú el que da el paso a decir a tu familia me quiero apuntar a la escuela taurina o cómo surge? Porque la escuela taurina de Salamanca tiene lista de espera, hasta donde he entendido. O sea, hay mucha gente que quiere entrar. Sí, sí, bueno, pero bueno, Juan José, su director, era de mi pueblo, era familia mía también. Y a mí me impulsó también un poquito a dar ese paso David Salvador, el banderillero, y tiene un hermano que se llama José Carlos, que era un par de años más pequeño que yo y también se apuntó justo a la escuela. Entonces, como que vi la oportunidad de poder ir con ellos, de que dos chicos de mi pueblo se habían apuntado a la escuela después de que hacía mucho tiempo que no se apuntaban. Habían pasado muchos años que en la Fuente de San Esteban no había habido esa llama. Y entre una cosa y la otra, pues fue lo que me impulsó. ¿Y cómo recuerdas ese primer día? Porque normalmente ahí uno llega de nuevo y si no has cogido un capote y una muleta nunca, pues llegarías ahí como aquel que va a jugar un partido de fútbol y no se ha chutado un balón. Pues sí, la verdad que sí, porque de momento me presenté en vaqueros en vez de en chándal. O sea que con eso te lo digo todo. Pero bueno, con nervios, la verdad que con nervios. Me acuerdo de escribirle a antiguos alumnos para ver si había que llevar una muleta, si no, si, bueno, nervios porque al final, aunque Juan José era de mi pueblo, Juan José mantenía mucho las distancias, ¿no? Y cuando eres un crío, pues te daba mucho respeto preguntarle a él. Entonces, bueno, pues el primer día fue sobre todo de admiración por los compañeros más antiguos que los había visto durante varios años en los pueblos torear las novilladas sin caballos y ahora los tenía de compañeros. Y luego, bueno, me acuerdo pues eso, de hacer los inicios, ir poquito a poco iniciándote en lo más básico del toreo. Porque imagino que en aquella época, aunque luego decís siempre que no, que cada uno tiene su personalidad, algún torero tendrías que imitar. A Morante o a alguno que vieras. Sí, no, yo siempre, en mis inicios siempre fui de Morenito a Aranda, siempre. Y además hay muchas entrevistas que así lo corroboran y bueno, me coincide que hay una finca, una ganadería que se llama Pío Tabernero de Bilbís, que ahora pues es de mis mejores amigos y yo ya iba antes de que fuese torero, ya iba allí a ver los tentaderos y coincidía que iba muchísimo Morenito de Aranda y la verdad que
que me gustaba mucho, mucho su concepto y bueno, pues al final era el primer torero también que tuve cerca, ¿no? Y que veía con asiduidad y siempre fue mi primer referente. Sí, porque imagino que te darías cuenta de que es muy diferente a ver torear, porque eso pasa a los aficionados. Hay aficionados que han visto mil veces faenas de toreros, pero luego le das una muleta y, y cuesta Sí, componer la figura como el que la compone cuando está toreando abajo. sí, sí es verdad y no tiene nada que ver y tengo pues eso, muchos amigos que les gusta un tipo de toreo y luego no han sido capaces de asemejarse. Pero bueno, sí que es verdad que a mí de lo que era como aficionado a lo que intento hacer o que creo que hago, siempre va en la misma onda, ¿no? Que he tenido la suerte de poder hacer lo que a mí también como aficionado me gusta. Y siempre me han gustado pues, toreros como Leandro Marcos, como Eduardo Gallo, Morenito de Aranda, eh, Juan Mora, siempre pues fueron los primeros los toreros que me marcaron cuando empecé a querer ser torero y luego pues gracias a Dios creo que he avanzado en esa línea y bueno, siempre uno quiere ir a más. Ahora, ¿en la escuela taurina había mucho ambiente de piña? Imagino que sí, ¿no? O ambiente casi como un equipo. En mi época no, la verdad que es algo que creo que ahora en los últimos años, por lo que veo, los chicos son más amigos y tienen más... Nosotros la verdad que también coincidimos una generación. Yo era de un pueblo, otro era de el pueblo de al lado, otro del pueblo de al lado. Y la verdad que cada uno íbamos a nuestra aire, había competencia. Y de hecho, ahora son más amigos míos que cuando éramos compañeros de la escuela. Ahora es cuando de verdad somos amigos, cuando nos juntamos mucho más, hacemos por juntarnos y hacemos por recordar las anécdotas. Y ahora es cuando de verdad tengo amistad con los que fueron mis compañeros, porque en aquella época cada uno íbamos un poco a lo nuestro, nos juntábamos, pero como tampoco convivíamos todos en Salamanca, estábamos un poquito desperdigados, pues al final era una relación de unas horas de entrenamiento, pero cuando de verdad son mis amigos es hoy. O sea, pero había competencia sana. Sí, 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 yo creo que sí, vamos, Ana, yo nunca hice nada malo por ningún compañero, ni lo hicieron por mí, y creo que nadie se alegraría de que a mí me pasara algo. Pero bueno, si toreabas más que el otro, pues siempre te alegraba. Y si estabas mejor en el campo que él, pues también. Pero también imagino que influye mucho la edad, ¿no? Porque cuando estás en plena adolescencia y cada uno se cree, como que dice Manolete, ¿no? Y ahí cada uno va a su aire. Sí, hombre, al final lo ves a toro pasado, ¿no? Cuando te creas que eras alguien, tenías 17 años y no habías pegado un pase y ya te pensabas que sabías algo, ¿no? Y ahora te das cuenta que no sabías nada y te das cuenta cuando ves también a los chavales que no saben nada. Y bueno, pues eso al final se aprende con el tiempo, es algo lógico y normal, pero como te digo, yo por lo menos no sentía que fueran amigos míos, sentía que eran compañeros e incluso rivales. Em, Ahora, visto con perspectiva, ¿piensas que estabas un poco loco? Es decir, ahora que te ves con los recursos que tienes ahora, hoy en día, técnicos y artísticos, echas la vista atrás y no te paras a pensar, yo imagino que tiene que ser así, ¿no? O me pongo en vuestro lugar, echar la vista atrás y decir, madre mía, las cosas que hacía, ¿dónde me metía yo con esa edad? Sí, sí, la verdad que sí, sobre todo delante de los novillos. Veo vídeos y veo. Me acuerdo, por ejemplo, un quite que le hice en Villavieja a un novillo con el capote a la espalda. Puse al novillo enfrente y la puerta de los chiqueros a la espalda. O sea, el primer capotazo contra los chiqueros y el segundo se me paró en los chiqueros y me fui a por él con el capote a la espalda. Si tengo que hacer eso ahora, ya te digo yo que me da un infarto solo de pensarlo. Pero bueno, la verdad que es lo bonito y es lo que ojalá tuviéramos el valor de seguir toda nuestra carrera con esa inocencia. Oye, tiene que ser una pasada porque hay diferentes escuelas taurinas, ¿no? La de Badajoz, la de Salamanca es también una de las más fuertes, pero las novilladas, sobre todo, hablo de las clases prácticas que hacéis vestidos de corto, Hmm, vais a pueblos que es la raíz taurina, o sea, vemos sitios que es una pasada, o sea, lugares con muy pocos habitantes, pero que se llena la plaza. Imagino que eso lo echas de menos, ¿no? Yo creo, de vez en cuando irás a ver alguna clase práctica de esas porque yo desde fuera se ven como pues el toreo antiguo, el de toda la vida, el de sí, sí, los sí. libros de hace 1000 años. Sí, sí, así es. Bueno, en mi época no había clases prácticas como ahora. En mi época había dos y eran de añojos.
vamos, ha evolucionado a lo largo de los años y ahora la verdad que hay muchísimas, pero lo que sí había eran novilladas sin picadores, de luces y con herales. Y bueno, al final son los mismos pueblos que son las clases prácticas de ahora, ¿no? Y la verdad que es lo que dices que es el toreo más antiguo y más puro que hay, ¿no? El que la gente que no ve toros en todo el año, ven los toros en su pueblo, porque es lo que se ha hecho toda la vida, porque es lo que le da sentido a las fiestas de su pueblo. Esperan a que salga el cartel para ver qué novillero va, van al campo a comprar los novillos todo el pueblo. Es algo que te da envidia de poder, con algo tan simple y de tanto que es de los inicios, como durante esos días es lo más importante que pasa, ¿no? Y así lo vivíamos nosotros también, ¿no? Íbamos a esos pueblos y yo sigo yendo a ver mucho a los alumnos, a ganaderos que lidian allí, y es que siento la verdad mucha nostalgia por la intensidad que le poníamos a esa época. Y me alegro que sea así y además soy un fiel defensor de todos estos pueblos que siguen haciendo con esa ilusión las novilladas. En mitad de la faena hacemos un alto para hablarte de un auténtico tesoro de nuestra tierra, la colmena de Doña Melosa, el lugar donde la miel sigue haciéndose como siempre, 100% natural, pura, sin aditivos y con ese respeto absoluto por las abejas y por el campo que tanto valoramos. Más de 100 años de tradición avalan un producto que sabe a dedicación, a oficio y a sostenibilidad. Cuando eliges la colmena de Doña Melosa, eliges apoyar a una empresa local que cuida lo suyo y lo nuestro. Descubre su miel y todos sus productos en lacolmenadedoñamelosa.com. ¿Y cómo recuerdas la tarde de tu debut? Pues un recuerdo maravilloso. Fue, yo durante mi época de la escuela siempre había tenido mucha competencia con Alberto Escudero, que éramos los dos novilleros que ese año nos toreábamos en todos los pueblos, nos echaban las mejores novilladas, las más fuertes, en los sitios, bueno, los dos novilleros punteros de la escuela. Y la verdad que se creó un ambiente muy bonito en torno a los dos. Somos de dos pueblos cercanos, él llevaba mucha gente de su pueblo, yo también mucha del mío. Y ahí, pues la verdad que José Ignacio Cascón estuvo listo y estuvo hábil de hacer una novillada en abril en Ledesma, una fecha que no solía haber toros, pero la verdad que fue todo un acontecimiento, sobre todo a nivel de la provincia. Y hubo un entrador, un ambiente de competencia y bueno, pues fue una de las tardes que recuerdo con mucho orgullo y con un grato recuerdo de lo responsabilizado que iba. Y, claro, en la escuela de Salamanca normalmente a los dos más fuertes cada año, o a veces uno, cuando no hay dos, os dan muchas novilladas. O sea, siempre focalizan los esfuerzos en esos dos, ¿no? Que parece bien, porque al final si diversificas mucho no avanza nadie. Sí, Pero, pero imagino que aquella temporada tuvo que ser un poco, pues eso, el shock, ¿no? Porque al final eres un chaval que empieza a torear en muchos sitios. sí, yo la verdad que salí muy poco fuera de Salamanca. De hecho, toré en Murcia y en dos pueblos debajo. Sí. Pero no fui el típico alumno que salió, pues como dices, a Deva, a Francia, no toré ni siquiera a Valladolid. Me hice mucho, sobre todo en los pueblos de allí. Yo creo también el maestro Juan José quería que así fuera, ¿no? Que quería que sorprendiera cuando llegara el momento y que me fuera haciendo un poquito en el silencio de la provincia y la verdad que creo que fue un acierto total porque de hecho hasta que no toré en Salamanca sin caballos la gente prácticamente no me conocía, me escuchaban y tal, pero muchos no me pondrían ni cara. Y creo que fue un acierto del maestro y como te digo, pues sí, suelen hacer eso, ¿no? Suelen hacer que los dos más punteros acaparen un número importante de novilladas y creo que es un acierto porque si luego hay otros dos por detrás eran ellos los que al año siguiente la. Ahora, en la escuela de Salamanca tuvo una época, yo creo que un poco más adelante, después de la tuya, yo un pelín, en el que se criticaba que salían muchos toreros similares. Se decía que todos iban casi que eran carreras muy similares, que empezaban a evolucionar un poquito y luego llegaba la época de matadores y se hundían. ¿Entre vosotros había esa sensación de que se comentaba eso? Hombre, doy por hecho que cada uno tiene su concepto, su corte y tal, pero imagino no sé si influye en la forma de los entrenamientos o la forma de que os inculcan en las escuelas.
porque se hablaba mucho de eso, ya no se habla tanto, pero en aquella época me acuerdo que se nombraba que erais todos de un corte muy similar. Bueno, en mi época no, está claro, porque si quien haya visto torear a mis compañeros de generación saben que no nos parecemos ninguno de otro. Lo que sí es verdad y puede ser, o es una manera que yo tengo, que no creo que tenga la razón, pero es mi forma de pensar, que con tanta clase práctica de añojos, hay muchos chavales que consiguen torear. Que eso, si le echas un Heracles de 120 kilos, a lo mejor el chaval no hubiera conseguido torear. No sé si me explico. Hay muchos chavales que con el añejo eh, cogen la profesionalidad y son capaces de torear. Y la gente ya los está viendo torear. En nuestra época ese paso no lo había. Cuando toreabas y cuando te empezaba a conocer gente, era con las novilladas sin caballo fuertes. Y al final ahí llegaban menos alumnos. Entonces creo que también puede ser un poco ese motivo, ¿no? Que los que también debutábamos mucho menos con picadores, porque no había, por ejemplo, el circuito de novilladas no lo había, entonces para debutar con picadores te tenías que buscar la vida fuera de la escuela y fuera de un apoyo de político y de la Junta. Entonces era, no sé si más difícil, pero sí que había una exigencia mayor en cada paso que dabas. Y Que no además, digo que sea mejor, que no digo que sea mejor, que a mí me parece fenomenal ahora que, joder, que cuanto más gente debute, cuanto más chicos toreen, pues está claro que mejor. Pero en mi opinión era lo que había. sí, porque en vuestra época ahora ya quizá se habla un poco menos, pero había un vacío tremendo de toreros salmantinos. Sí, 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 porque como te digo, dar ese paso no era tan accesible. Yo tengo amigos que se han esforzado mucho más y tenían las mismas condiciones o más y no han llegado a debutar con picadores que ahora chicos que a lo mejor lo han hecho, lo van a hacer. Es más fácil, gracias a Dios, pues oye, los tiempos han cambiado y bueno, pues con las clases prácticas también se hacen antes los chicos. Y luego también pues el apoyo de las novilladas de los circuitos, que al final es algo muy bueno para sacar toreros. Ahora, en Salamanca ahora tenéis un papelón. Habéis pasado de que haya pocos a que ahora estáis muchos, pero no ninguno en el tope, sino muchos en las puertas. O sea, que alguno la tiene que derribar. Pues sí, la verdad que es una generación bonita. Es una generación de matadores de toros interesantes, distintos y que bueno, que todos hemos pegado nuestros toques, pero ninguno hemos roto esa barrera de ponernos en una situación de privilegio, ¿no? Bueno, la verdad que es interesante, pues ahora, por ejemplo, Damián, que es su papel que está haciendo en las corridas duras, que creo que tiene ahí un hueco muy importante y que lo está aprovechando. O Ismael Martín con su tauromaquia, con su banderilla, con su espada, también creo que cada día torea mejor y está encontrando un hueco también importante. Pues mucho Manuel Dios le guarde, que creo que el torero le debe mucho a Manuel por todo lo que él le ha dado, que ha entregado su vida y más que su vida, y creo que el torero está en deuda con él y es un torero también muy importante. Pues Antonio Grande, Fabio Jiménez que vive aquí, Mario Navas que es otro pedazo de torero. Creo que estamos aquí, no sé, me olvidará alguno seguro, que ya me lo dirá, que me disculpen, pero sí es verdad que además ahora sí que es verdad que nos vemos bastante, convivimos bastante y bueno, pues hay una situación esperanzadora. Hombre, ahora os llevaréis bien, pero en un par de meses, tres, cuando estéis en la Copa Chenel, que estéis varios, ahí ya me Sí, imagino que ya vais con el cuchillo en la boca ya. sí, hombre, está claro que ahí al final, a mí no me gusta llamar al toreo una competencia y una competición, pero es que es lo que es. Al final, para tú escalar puestos, otros los tiene que desescalar. Y las corridas hay las que hay, y si las ocupan otros, no las estás ocupando tú. Pero bueno, al final hay que preocuparse de uno y, oye, pues desearle que a todo el mundo le vaya bien, pero que a uno le vaya mejor. ¿En la etapa sin caballos disfrutaste de verdad o no? Porque me refiero, tu concepto en esa etapa es complejo de desarrollar. O sea, las embestidas tan descompuestas, tan rápidas. O sea, Hmm, normalmente se os empieza a atisbar un poco, ¿no? Ha pasado con Zulueta, pues ha pasado ahora también con Manuel Quintana, que es un novillero también de Córdoba. Imagino que en esa etapa, pues yo creo que, no sé si llegaste a disfrutar o sentir el toreo que tú querías desarrollar, porque me parece súper complejo. sí, pues te voy a decir que aquí hay mucho que agradecerle a
a varios ganaderos, pero sobre todo a dos o tres ganaderos, que son la ganadería de Valrubio y la ganadería de Paco Galache. Yo, como prácticamente solo toreé una temporada sin caballos, el maestro me puso en la mayoría de las novilladas de esas ganaderías. Y la verdad que tenían un ritmo que es como el novillo picado, incluso más despacio. Y ahora que pude sentir ese punto de velocidad menos que normalmente te encuentras con el Heral. Y bueno, pues hubo tardes que sí, que disfruté mucho, porque además lo primero que no... yo nunca he dicho que nunca he tenido una obsesión, nunca he tenido una presión durante cuando estaba en la escuela sobre nada. Yo iba a la escuela porque me gustaba, tenía mucha afición y me gustaba torear. No tenía la presión de querer debutar antes o después, no tenía la presión de que quiero ser figura del toreo, que yo iba y no tenía preocupaciones. Entonces, eso también te hace disfrutar mucho. Y sobre todo esto, como te digo, estas ganaderías que echaban novillos pues del Encaste Vega Villar que visten un punto o dos o tres por debajo de lo que lo acelera. Y la etapa con picadores, ¿cómo la recuerdas? Porque ahí, como dices, es cuando das el salto de verdad, cuando se empieza a hablar de ti. Sí que es cierto que si no me equivoco, tu generación es muy cercana a la de Rocarrey también. Sí, Y esa generación salís varios. O sea, está también Barea, está también la María. sí, Álvaro Estáis, Lorenzo, Garrido, estáis muchos ahí a la vez. Pero Mucho cogéis todos Galdós. un ambiente muy, muy bueno. O sea, es una de las mejores camadas de novilleros que se recuerda en los últimos años. Sí, yo también lo creo. De hecho, ha sido la última época del toreo que las empresas fuertes apoderaban a novilleros, ¿no? A todos, a Ginés, a la Posada, que Maravillas también estaba. Posada, sí, sí, era toda esa generación que creo que despertaba mucho interés. Se hicieron varias novilladas de 6 novilleros porque habíamos pues mucha gente con interés y, y bueno, pues la verdad que lo recuerdo, sobre todo los 2 primeros años muy bonitos, como te decía, todavía no había sentido la presión esa de la que hablamos, todavía las cosas iban paradas y uno no tenía preocupaciones. En el 2014 toreo 6 novilladas aquí en la provincia de Salamanca y otras 6 fuera en sitios buenos como Zamora, como Gijón. Y bueno, pues eso me hace ponerme un poquito en el candelero para el año siguiente, en el 15, que ya mi presentación en Madrid. Y bueno, pues la verdad, ese año luego gano el Zapato de Oro también. Entonces me voy posicionando un poco con toda esta armada de compañeros que apoyan a las empresas. Y bueno, pues al final, luego con el paso de los años, pues cada vez hay más competencia, ¿no? Porque éramos muchos, muy preparados, sobre todo con mucha ambición y muy mentalizados. Y en el 2016, pues por ejemplo, me tocó espabilar, me tocó ponerme las pilas porque me estaban adelantando, ¿no? Y bueno, pues una etapa bonita y en la que los inicios fueron muy a favor y iba todo muy rodado y luego pues en el 2016 sí que se me hizo un poquito más cuesta arriba, pero bueno, al final creo que acabé, que mantuve mi nivel y gracias a Dios pude llegar a la alternativa preparado, aventurado pues en ese año en San Isidro y seguía con ese interés que había despertado en los primeros años. ¿Y por qué dices que se te dio un poco cuesta arriba ese año? Bueno, pues la verdad que venía todo muy lanzado. El 2014 como te digo, había sido una temporada pues, de hacerme y todos los días me salían las cosas muy bien. En el 2015 ya voy a Madrid hasta 4 tardes y no me pesa nada Madrid. Cada tarde me ofrecen una siguiente y siempre digo que sí porque me encuentro a gusto. Gano el Zapato de Oro, toreo en la Feria de Otoño y bueno, pues la verdad que también había ido todo cuesta arriba. Y en ya te digo, el 16 hace un poquito cuesta arriba porque a lo mejor ya uno se presiona más, ya te piensas que has conseguido algo, empieza la temporada a lo mejor un poco más acomodado porque como te piensas que has ganado algo vas a torear en no sé cuántos sitios y luego no toreas en tantos y bueno, y que al final pues eso, pasan los años, eres joven, te viene todo un poco de golpe y al final hay que darse a veces un golpe para poder hacer más tiempo. Mm, imagino que tiene que ser Es un sentimiento también
más interior que luego a lo mejor lo que se pudo demostrar, ¿no? Pero yo sé que los 2 primeros años los disfruté mucho y vivía todo con mucha intensidad y el 2016 sí que hubo tardes que no tuve esa frescura interior, que a lo mejor lo que refleje fue otra cosa, pero yo interiormente había sentido más los años anteriores. Es que imagino que tiene que ser complejo lo que decías, ¿no? Porque tienes que tener a alguien que te ponga los pies en la tierra. Porque Mm, pasas de estar en una escuela taurina a en 2 años estar de repente triunfando y toreando San Isidro. sí, sí, total. Yo tuve la suerte de eso, de tener a mi maestro, a Juan José, que la verdad que sobre todo los primeros años, como te digo, pues era una pasada el poder entrenar con él. Era pues, lo que todos los alumnos de Salamanca habían tenido siempre, yo lo tenía como clases particulares. Y a mí sí Juanjo me decía eso de morado, yo, o sea, que era una fe ciega en lo que él me decía. Al final, con el paso del tiempo, pues a lo mejor uno te empieza a decir una cosa, uno te empieza a decir otra, pues ya te siembra un poquito de dudas y eso, el desgaste de las relaciones, que es lo que suele pasar, ¿no? Y lo que es el pan de cada día de muchos toreros. Pero bueno, yo fui un afortunado sobre todo en los inicios de tenerle a él porque me dio todo y me daba un aporte de seguridad que no tenía límites. ¿Y por qué crees que confío tanto en ti? Porque por el hecho de que seas de su pueblo no creo que fuera. No, 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 pero no sé, yo creo que él también yo creo que era una fe ciega el uno en el otro, ¿no? Creo que él veía en mí lo que él había soñado como maestro. Creo que se conjugaron muchas cosas para que yo hiciera lo que a él le hubiera gustado que un alumno hiciera. Y, y bueno, creo que pues eso, que me sintió como una obra suya y así fui, ¿no? Y con ese orgullo lo cuento y bueno, pues era una compenetración y sobre todo fe. Fe en lo que él decía, yo lo hacía. Y eso, y eso a él también le reconfortaba mucho y por eso apostó tanto y creía tanto. ¿Lo echas de menos o no? Sí, cada día. La verdad que ha sido de las pérdidas más duras que he tenido y la verdad que lo he pasado mal, lo pasé bastante mal, pero también luego me dio muchísima fuerza para conseguir lo poco que he conseguido. En el 2021 yo cada tarde, cada día que salía de mi pueblo a torear, le iba a hacerle una visita a él y eso me daba una fuerza tremenda. Y cada vez que, bueno, tengo fotos, cada vez que cogía las orejas era de la primera persona en la que me acordaba. Entonces creo que todo ese dolor de su pérdida lo convertí en fuerza y en ganas de honrarle. ¿Era exigente o...? Sí, mucho, muchísimo. Te lo puede decir cualquier alumno que haya tenido que era muy exigente, pero es que el toro es así de exigente. Es que aquí no hay paños calientes y además que el tiempo te lo demuestra. Cuando tú quieres bajar esa exigencia o cuando te piensas que el toro no es así de exigente, pues te encuentras donde no quieres. ¿Recuerdas alguna bronca después de alguna tarde mala o no? Que va, no era de subir a la habitación y echarte la bronca, ¿no? Era de apuntarla, de tener el semblante serio, que ya sabías que las cosas no habían ido bien y muchas veces con palabras no hacía falta explicar cómo habías estado porque, bueno, pues su semblante te imponía más que cualquier cosa que te pudiera decir. Hay mucha gente que da muchas voces y no dice nada y otros que con un silencio dicen mucho y era el caso del maestro. Quiero que me cuentes un poco también la alternativa. Porque está claro que algo pasa entre Salamanca y Santander. O sea, Ujú. es obvio, ¿no? Últimamente, bueno, pues Juan del Álamo, tu situación, Manuel Dios lo guarde. eh, Hay cierto vínculo, ¿no? Además, cada vez que algún torero salmantino torea en Santander, va mucha gente. De hecho, el último ha Mm, sido en Castaño, si no me equivoco, es la última feria. Y hay mucha movilidad. O sea, hay como un hermanamiento ahí entre las dos ciudades. Y que además, he de decir, yo no sé quién te asesoró para tomar alternativa, que me cuentes por qué se dio en Santander, pero yo creo que es la mejor feria, junto quizá al Puerto de Santa María, ese tipo de ferias que son muy a favor, que son ferias buenas, en las que uno puede ir con más tranquilidad para triunfar y para disfrutar que otras. Y quiero que me cuentes un poco cómo se fragua esa alternativa. sí, bueno, pues como dices, sí, siempre ha habido un vínculo y siempre también Santander ha sido una feria de alternativas, ¿no? Pues por su ambiente,
tan acogedor, por un público tan cariñoso, un toro de tan buena hechura. Y luego, pues el vínculo por Salamanca, creo que también José Ignacio Sánchez tuvo la plaza, ¿no? Un empresario que la tuvo durante muchos años también tenía mucho vínculo con Salamanca, es de Salamanca. Y bueno, pues creo que la gente está acostumbrada a subir a Santander a la feria, ¿no? Y si torea uno de Salamanca, pues mucho más, ¿no? Pero a lo largo de los años hay muchos ganaderos, muchos aficionados que van a Santander por costumbre. Y bueno, lo mío se fragua pues porque yo tengo y tenía una amistad grande con Eduardo Martínez, que en aquella época era la persona que estaba en la comisión que regía la Feria de Santander, cuando la plaza era del ayuntamiento. Y a mí me ponen en el 2015 en la novillada. Hacen una novillada y la toreo. Eh, Triunfo y me vuelven a poner en la del 2016. Vuelvo a cortar otra oreja y al final pues se dan todos los condicionantes para que vuelva, ¿no? Pues mi amistad, mi cercanía, el haber triunfado en años anteriores como novillero y ser una feria, pues eso, a favor de las alternativas y a favor de Salamanca y de los toreros salmantinos. Y bueno, gracias a Dios ese año 17 puedo ir a Madrid, a San Isidro como novillero, despedirme de novillero y nada más que se confirmó mi presencia en San Isidro, pues se pudo anunciar la alternativa. ¿Recuerdas el día? ¿Cómo fue? ¿El día de la alternativa o el día que me... El que- día de la alternativa, sí. Sí, sí, claro que lo recuerdo, como el que más. Bueno, me fui la noche antes a Santander a descansar allí, a casa a un hotel restaurante que hoy sigo visitando todos los años y que son como de la familia. Y luego ya la mañana siguiente me fui al Palacio del Mar. Y bueno, pues un día soñado, ¿no? Un día, pues como te digo, que tampoco te presionas, lo intentas vivir, lo intentas disfrutar. Difícil, Por, ¿eh? No presionarte el día de alternativa. sí, es difícil porque al final la gente con todo su cariño pues te presiona sin quererlo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que recibí muchas visitas durante la mañana, que recibes detalles, recibes pues un regalo de un amigo, una visita de otro, un mensaje de otro y recibes mucho cariño. Recibes mucho cariño y al final cuando vas a la plaza vas con la confianza de que vas a devolver todo eso, ¿no? Y que van a salir las cosas bien y la verdad que es de los pocos días que no tiene uno ningún pensamiento negativo porque todo el cariño ese que te han dado, toda la ilusión que tienes y toda la preparación que tienes parece que van enfocadas a que las cosas salgan bien. ¿Fuiste al sorteo o no? No, no fui. Además solía ir de novillero y creo que ha sido de los pocos días que fui, o si fui no lo recuerdo, pero vamos, juraría que no fui. Las cabezas están ya. La verdad que fui el día anterior a ver la corrida. Las cabezas las tendrás en casa, ¿no? O no sé si. Claro, Sí, yo creo que sí, tendrás las sí. dos, claro, porque Tengo las sí. dos, porque al primero no le corté nada, y que por ser el de la alternativa ahí lo tengo, y el segundo que le corté dos orejas, pues evidentemente también. Impresiona el pasillo en Santander cuando ves antes de salir lo de suerte, amigos, ¿no? Creo que pone en el. Sí, sí, sí. Emotiva, la verdad que yo es a la plaza después de Salamanca que más veces he ido, por amistades y por cercanía y porque siempre pues la he sentido como mía, la verdad. Y bueno, no impresiona, motiva porque además es que es la frase que dice el aficionado de Santander, ¿no? El aficionado de Santander es un aficionado amigo, no es un aficionado que te ponga ahí suerte porque vaya a pasar algo, ¿no? Sino que así lo desean porque es una afición a la que le gusta que las cosas salgan bien, que van a disfrutar y van a que haya triunfo. Además tiene que motivar el hecho de ver la plaza llena. Sí, 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 es que es muy acogedora, ¿no? Y siempre tienen unas entradas tremendas y bueno, pues es dar la vuelta al ruedo y siempre ves la misma gente, ¿no? Siempre lo ves lleno, siempre lo ves copado y todo lo que haces tiene mucho más eco. ¿Recuerdas lo que te dijeron en la ceremonia o no? Pues no. Recuerdo pues alguna palabra y recuerdo el significado un poco de todo. El maestro me dijo que eso, que entraba a formar parte de la profesión más bonita del mundo, que sabía que era mi sueño, que mi sueño se estaba cumpliendo
que lo aprovechara, que ojalá nos viéramos muchas tardes. Y bueno, pues recuerdo un poquito eso, la simbología, el significado que tienen las palabras. ¿Por qué? Además, el maestro Manzanares ha sido mi padrino de alternativa, mi padrino de confirmación en Madrid y mi padrino de confirmación en Nimes. O sea, Ah, que sea la boda. que es imposible acordarme de las tres. Eso te falta que sea el padrino de la boda, ¿no? A tiempo estamos. Oye, ¿y por qué? Esto me produce curiosidad. ¿El color del traje por qué? Pues la verdad, el bordado era, quería hacer un homenaje, bueno, siempre me ha gustado el bordado de piñas y era un poquito homenaje al maestro Robles. Y el color purísima, pues fue un año en el que se cumplía el aniversario de la muerte de Manolete también. Y luego yo soy un gran admirador de Sabina. O sea, ha sido, pues de la música quizá mi único ídolo. Y bueno, pues también por la canción esa en la que de Purísima lloro. Se juntó ahí un poco todo y luego aparte pues también el blanco nunca no me gusta, la verdad que no, me parece que no lucen los vestidos blancos. Y bueno, pues eso fue un poco la decisión. Quiero que me cuentes también un poco cómo se desarrolló, es decir, cómo se llegó a cerrar esa alternativa, porque, hombre, lo natural normalmente, obviamente, suele pasar, ¿no? Que el torero pues, siempre toma alternativa normalmente en su provincia o en su ciudad, o sí que siento que Salamanca tiene unas fechas complejas, pero, pero me cuentes un poco por qué se decidió que fuera en Santander y el cartel, cómo surge. Bueno, pues creo que es que era algo bastante natural porque, bueno, yo había torado, como te digo, los años antes. Había estado bien de novillero y además es que, como dice, la Feria de Salamanca es en septiembre. Eh, de Santander prácticamente el año anterior ya me habían hablado de que teníamos la posibilidad, de que, oye, que ojalá se fuera dando pues el invierno bien, de que a ver si me podían poner en San Isidro también para tener un poquito más pues oye, de motivos para dármela. Y había predisposición, pues, que es lo primero que tiene que haber, ¿no? La empresa quería que estuviera, lo veían bien, tenían también esa ilusión. O sea, no fue algo que yo tuviera que pegar la paliza, ni mucho menos. Fue una predisposición suya y, por supuesto, yo o sea, lo veía lo más acertado y eso sí que era de verdad un sueño, porque, joder, una feria de esa categoría con un cartel, con Manzanares y con Talavante. Era algo pues eso, que nunca había pensado que se podría dar y bueno, pues gracias a todo eso, cuando al final las cosas surgen de manera natural, ¿no? Y cuando hay que estar detrás de algo para que te lo den, normalmente no te lo dan. Y al final esto surgió pues porque había una predisposición por ambas partes y un deseo por ambas partes. Y bueno, pues la afición me conocía, la plaza la conocía y la empresa me valoraba y me quería y yo a ellos también y bueno, pues fue algo muy natural y luego pues además idóneo, ¿no? Porque al tomarla en julio pude torear pude torear en Guijuelo con una corrida de toros, pude torear en Béjar otra corrida de toros y pude torear en la Feria de Salamanca. Que sí, pues oye, si hubiera tomado en Salamanca, nada más que hubiera podido torear esa y el año que viene pues hubiera hecho seguro que más cuesta arriba. Yo siempre os hago la misma pregunta, porque yo me pongo en vuestro lugar y del primer toro de la alternativa hasta el sexto que te toca otra vez, se te tiene que hacer eterno ese tramo. Y más cuando el primer toro no has cortado nada. O sea, yo Ya creo te digo. que tienes que se te tiene que estar ansioso, deseando salir, incluso con más presión. A mí sí, a mí se me hizo largo porque, como dices, el primer toro no es que no cortara nada, es que además no pude estar bien. Estuve dispuesto, estuve con ilusión, pero no pude estar bien porque fue un toro muy exigente para los conocimientos que yo tenía en aquella época. Fue un toro que se movió mucho, que no se acababa de soltar, un toro muy encastado, apretando mucho palos adentros y fue un toro que muy interesante, que con más rodaje seguro que hubiera podido estar a otro nivel, pero no fue un toro fácil para la alternativa, ni fue el toro soñado para la alternativa. Fue un toro para que te coja con experiencia y creo que la verdad que un gran toro para un torero con experiencia. Entonces, claro, después de lo que hemos hablado, ¿no? Como según afrontas el día, según la ilusión que tienes, el primer toro de momento te hace ver la realidad del toreo. Y bueno, pues se me hizo largo hasta que salió el último, que ese sí que fue lo que hubiera pedido. La verdad que fue un toro que invistió despacio, fue un toro muy noble, con mucho ritmo,
con la fuerza medida para poder dominar y para poder torear bien. Y la verdad que fue un toro de clase, de ritmo y un toro muy a compás. Ahora, después de la alternativa vienen años duros. Sí, la verdad que sí. A mí me sostiene el haberla tomado en Santander. Al final es una plaza y es que si triunfas repites. Y gracias a Santander, mis 3 primeros años toreé 4 corridas. Esos 3 años, siempre una de ellas fue Santander. Entonces, al final también cuando estás en una feria así durante 3 años, eso te sostiene mucho. Te sostiene la ilusión, te sostiene el cartel también. Al estar en esa puedes torear en la feria de tu provincia, puedes torear alguna corrida por la zona y que no es lo mismo que quedarte parado y torear en pueblos, ¿no? Que bendito sea. Pero sí que es verdad que a mí esos 3 años me sostiene mucho Santander y pues, al estar en Santander y al triunfar en Santander también te es más fácil estar en la Feria de Salamanca. Entonces creo que es lo que mejor que me pudo pasar, ¿no? Haberla tomado allí porque gracias a triunfar sabes que ibas a estar allí el año siguiente. ¿Pensaste en esos años en algún momento en tirar la toalla o no? No, nunca, nunca, nunca. Como te digo, a mí Santander me sostuvo con una ilusión tremenda. Jamás o sea, no, era algo que no, ni por asomo se me pasaría, ¿no? Porque sabía que iba a estar allí el año que viene. Y sabía que estar en esa feria era de un privilegio tan grande que no me copaba de ilusión. O sea, no cabía ni otra cosa. Pero imagino que tiene que ser súper complejo si uno siempre se dice que los toreros tratáis de ser lo menos, no sé cómo decirlo, sensato posible, es decir, que no tratáis de echar cuentas, porque si echases cuentas y dijeses, mira, de 365 días que tiene el año, voy a torear uno y voy a entrenar 360 o 355. Sí, eso es verdad. Pero bueno, es que yo también tengo la fortuna del campo de Salamanca. Y a mí los ganaderos siempre me han atendido mucho. Me han atendido mucho y me han atendido muy bien y nunca me han dejado tirado. Y la verdad que mientras eh, en mi alrededor ha habido la ilusión y la hay, y mientras en mi temporadas había ese planning de tres corridas, pero que una era de Salamanca, 3 corridas que una era de Santander, mientras yo estaba en esa situación, a mí los ganaderos siempre me han apoyado, entonces ha sido, pues eso, yo me sentía torero y toreaba incluso más que muchos que torean muchísimo más toros que yo. Luego llega la pandemia, yo no sé cómo te tomas aquella etapa. No es que te pillase tampoco de lleno, pero tampoco te pilla mal. Estás en un periodo intermedio. A muchos toreros les truncó la carrera. Yo recuerdo a David de Miranda, Paco Ureña, Sí, Miguel sí, Alcalde. totalmente. A muchos toreros que habían triunfado en 2019 y Juan Leal también, sí, sí, se quedan mucho. ahí tirados. ¿Cómo recuerdas esa etapa? El cerebro de la gente tiene una perspectiva desde antes de la pandemia hasta aquí. Es como que ha habido ahí un trecho que nadie sabe qué ha pasado. Sí, a mí no, me afectó para bien, la verdad. No te puedo engañar. Yo en 2017, 18 y 19 toreo 4 corridas de toros nada más por año. Pues yo tengo mucha ilusión y estoy muy ilusionado con el toreo, pero a mí no me trunca nada porque nada tenía. O sea, al final yo era feliz con mis 4 corridas, pero no significan nada alrededor de lo que uno quiere ser en el toreo. Entonces pasar a no torear debido a una pandemia, pues me pareció lo más normal del mundo y no partió mi carrera ni me frenó, sino todo lo contrario, que tuve mucho más tiempo para pensar en mí, para estar solo, para pensar en lo que de verdad es importante en el toreo, que es el propio toreo, y para intentar mejorar y madurar. Y que era una época en la que todos nos leíamos un montón, veíamos un montón de vídeos, teníamos tiempo cada uno para preocuparse muchas horas de lo que de verdad quería. Y la aproveché. Lo aproveché, conocí también o mantuve más relación con el que luego fue mi apoderado, con Jesús Benito. Me acuerdo que nos pasamos toda la pandemia mandándonos vídeos de toros, crónicas, fotos, y a mí me enriqueció mucho estar en casa, la verdad. Porque luego el 21 fue un año dentro de que o sea, Sí, para ti, yo creo que fuiste de los privilegiados. mejor, sí. Fue el mejor año. Toré 7 corridas de toros, pero marqué un nivel y alcancé un nivel que es el que hoy firmaría volver a alcanzar.
O sea, fue el año en el que hice todas las faenas que recuerdo, todas las faenas que más he disfrutado, todas las faenas que más he sentido y todas las faenas que más añoro. Y ya te digo, eso fue gracias a que en el 2020 me dediqué mucho tiempo a mí mismo, a pensar, a evolucionar y por eso digo, para mí es duro decirlo y es fastidiado por todas las desgracias que han pasado, ¿no? Pero a mí la pandemia en ese sentido me vino bien. De ese 2021, al margen de Salamanca y tal, quiero que me cuentes la tarde de Ortez. Pues esa tarde estuve yo y es de las cosas más extrañas que he visto en una plaza. O sea, el tener que irte sin poder cumplir tu profesión en plenitud, ¿no? Porque te quedaba un toro. Sí, sí, sí. Mira, yo fui el que menos se enteró, la verdad, pero bueno, Estás toreando tú matas, llegas a matar el toro sin enfermería. claro, yo toreo dos toros. Toreo uno de Sánchez Herrero y uno de Julio García. Y corto una oreja al de Julio García, la paseo. Y cuando llego Bueno, pero es que has hecho un toro, vamos a decir torazo. bueno, sí, la verdad que era Un toro una... de plaza de primera. En Ortega ya sabemos lo que echan y lo que les gusta y era una corrida concurso de ganadería del Campo Charro, además. Y yo venía de Arévalo, de torear una corrida de García Grande preciosa y allí apareció en Ortez, pero bueno, como te digo, era un año en el que estaba muy motivado y con mucha seguridad. Y bueno, pues como te digo, toreo el segundo toro, le corto una oreja, la paseo y llego ahí a la barrera, al burladero y me dicen que nos vamos. Y yo, pero como que nos vamos y queda un toro. Y encima me quedaba un toro del Risco Claro. que, bueno, yo no lo vi, gracias a Dios, pero me han dicho que era Sí, sí lo vi, sí lo vi. los toros más fuertes que, ¿no? La gente de mi cuadrilla, el toro más fuerte que se iban a poner delante. Y gracias a Dios, pues mira, allí quedó, aunque fue por una desgracia, pero bueno, en mi caso tuve suerte y es que, por lo visto sí, cogió al adureño, le pegó una cornada al adureño el toro anterior al que maté y los médicos se tuvieron que ir de la plaza para atenderlo a él, ¿no? Y claro, mientras estaban toreando yo mi toro, le estaban cosiendo, pero al final tuvieron que trasladar al hospital y con eso nos quedamos sin ambulancia. Entonces, pues se suspendió la corrida a falta de dos toros, ¿no? Creo que faltaban dos toros. Pero bueno, a mí me quedaba uno y era ese, que era enorme del Risco. O sea que la verdad que es una situación muy extraña. Yo al principio no entendía nada, porque como te digo, fui el último en enterarme, pero vamos, que no tuve ninguna duda de que así no se podía salir. Y yo voy a ser bien pensado, porque si soy mal pensado, la normativa marca, ¿no? Que a partir del cuarto toro ya no se devuelve la entrada. No, eso ya. Entonces yo no sé si, si a lo mejor lo dejaron un poco correr y tal, porque sí que esto que luego Laudureño hace unas declaraciones muy Sí, feas, duras. muy de lo que pasó aquel día. Realmente que lo pasó muy mal. Em, pero de hecho él decía que se acordaba de Fandiño, o sea, que aquel día llegó a pensar que se iba. O sea, que la situación era muy compleja. Sí que es cierto que el toro que tenías dentro, yo recuerdo que estábamos todos deseando verlo en la Sí, plaza, no, porque claro. nosotros, imagino que en tu caso no era, ¿no? Pero yo me acuerdo verlo en las fotos, porque Ortez es de los que sube las fotos a su comisión Sí, sí. y era inmenso. Nada, impresionante, era Luego lo impresionante. viste después de la corrida, si lo viste en fotos o no. No, no, no lo volví a ver. O sea, las fotos sí, sí, las fotos las había visto antes, por eso, por eso me alegré de que se suspendiera. Pero, pero bueno, vamos, que no te alegras porque es una desgracia, pero bueno, que luego con el tiempo y oye, gracias a Dios no pasó nada grave y lo ves con perspectiva y dices, joder, a que me libré. Pero ya te digo que no sé, yo, como te digo, al final nosotros estamos allí a torear y a intentarle cortar las orejas y a intentar triunfar para volver al siguiente año y me llegó de sorpresa cuando llegué allí al burladero. Ese año en Salamanca pasan cosas importantes. Sí, mucho, la verdad que, pues mira, toreo 2 tardes en la feria, que pues eso, de haberme tirado años peleando por una tarde o incluso haber toreado la tarde pues, del cartel de Salamanca, la verdad que toreo en Arévalo, toreo una corrida de toros con Morante y tenemos una gran tarde. Yo le corté 3 orejas y di una imagen muy buena y bueno, pues tanto el maestro como su apoderado, como Pedro, pues cuando iniciaron las negociaciones con la empresa de Salamanca, pues propusieron que estuviera yo en el cartel, ¿no? Además, el maestro apostó por matar la ganadería de Paco Galache con el Juli y bueno, pues fue una tarde yo creo que de las que la afición de Salamanca más recuerda, por los últimos años, evidentemente.
Y bueno, fue una tarde mágica en la que la gente iba con un ambiente y una pasión por lo que se iba a vivir. Volvía a la corrida de Galache, Morante había apostado por ella. ¿Tú la conocías? Sí, yo era una ganadería muy... Paco es amigo mío, yo había tocado mucho sin caballo suyo y era una ganadería que siempre me ha venido bien, me ha gustado y la he entendido. Y bueno, pues hubo un ambiente muy distinto, un ambiente muy añejo, muy de toros, muy de valorar las cosas y tuve la suerte de que me tocó un gran toro que le pude cortar las dos orejas. Fue el día más feliz de mi vida. No, hombre, no, ya me has fastidiado la pregunta final, Pues ya. ese es, ya no hay más. Ese es el día más feliz de mi vida. Eh, que, A lo que, mejor no es mi mejor faena, ¿eh? Pero es el día más feliz de mi vida. que te iba a decir, bueno, al nivel de ser padre o no, un poco por debajo, ¿no? Fu. Eh, hombre, lloré de alegría de las dos formas. Y es que ojalá pudiera decir eso, pero vamos, evidentemente ser padre te hace feliz cada día, ¿no? Cada día que veo a mi hijo, eh, pues me castigo de haberle dado disgusto a mi padre, ¿no? Porque al final te das cuenta de lo feliz que te hace tener un hijo y lo feliz y lo que lo quieres. Y está claro que el ser padre te hace muy feliz, pero al final es un proceso de 9 meses que cuando sale te emociona. Pero la felicidad la vas dividiendo a lo largo del tiempo. Pues claro, tener unas emociones tan fuertes en 10 minutos delante de tu gente y con un cartel así, después de la apuesta del maestro y de todo, pues es una alegría inmensa. Es verdad, siempre se ha comentado, ¿no? Que Morante te tiene cierta estima. Eh, y como que tu forma de torear le cautivó en su momento y que sí que es cierto que en algunas tardes siempre Zamora escuché, ¿no? Que trató de, oye, pues de ponerte y estar con él. Que esto no es fácil porque otra cosa es que Morante pusiera a alguien más antiguo que él, Ujú. pero pone a alguien más joven. Es decir, que no pone a alguien por abrirle plaza. Sí, bueno, yo la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento y siempre lo he dicho, ¿no? Que creo que es el toreo o la figura del toreo más generosa que ha habido o que hay, porque pues oye, a mí desde pronto me apoyó, yo me parto un brazo Te iba a un preguntar eso. mes, un mes y 10 días antes de torear en Santander, estaba anunciado con él. Y tanto Pedro como él se enteran y me mandan para la Puebla, me ponen un piso. Estoy viviendo allí un mes y medio de recuperación. Me ponen en manos de José Antonio Salas, que creo que es un fisio a la altura de muy pocos. Y en un mes y 10 días con una operación incluida me consigo recuperarme y consigo torear con él, ¿no? Y creo que sin su apuesta, sin la fuerza que su cariño me dio y sin los medios que me puso a mi disposición, pues hubiera sido imposible. Y bueno, luego pues tuvo el detalle de Salamanca, en Arévalo de torear con él, he vuelto a torear con él en Salamanca, en Zamora, algún festival y bueno, pues soy un afortunado de haber tenido su apoyo porque que es algo que sí que eso sí que nunca lo hubiera imaginado. Hombre, también de pocas palabras, ¿no? Sí, sí, eso sí que es verdad, que igual que me he sentido, espera, la batería, que igual que me siento afortunado de haber recibido su cariño, es un hombre de hechos. Y es verdad que ni te dora la píldora ni te, ni te habla más de la cuenta, ¿no? Pero sí que es verdad que el agradecimiento es máximo. 22, el año en el que más festejos has toreado. ¿Cómo recuerdas esa temporada? Luego los años siguientes han sido muy duros. Sí, pues mira, no fue una temporada, fue la más dura. Igual que otros, o lo que todos desearíamos era torear cuanto más, mejor. Para mí fue una temporada complicada, pues porque la verdad que a principio de año salieron las cosas, o sea, me estaba encontrando bien con los toros, pero empecé ahí a pinchar a principio de año varios toros, luego sí que tuve una racha mejor, pero luego la verdad que la tarde de Madrid se me hizo cuesta arriba, porque al final pues, empecé el año en Valdemorillo, una sustitución de Cayetano que di una tarde muy buena. Bueno, llegué a Madrid con mucha ilusión, la verdad, y mucha preparación y nunca he entrenado más en mi vida, nunca me he cuidado tanto, nunca me he sacrificado tanto y al final te das cuenta que el toreo es más sencillo que todas las barbaridades que
puedes hacer para creer que estás más preparado, ¿no? Sino que tengo que estar fresco de mente y despejado. Y me pesó la tarde y luego al final también me atasqué con la espada mucho. Y bueno, pues eso la verdad que lo estuve arrastrando en mi ánimo y en mi forma de estar durante bastante tramo de la temporada. Bueno, cuando uno viene de un año tan bueno y las expectativas son tan altas y el panorama es tan bueno, pues uno siempre se piensa que las cosas van a salir bien, ¿no? Y no me salieron todo lo bien que me hubiera gustado y la verdad que me afectó y se me hizo larga y se me hizo un poquito de bola y bueno, las cosas son así y supongo que forma parte de mi carrera y de mi aprendizaje. O sea, quizá la sensación de una bala que se te ha ido. No, lo tomo como un aprendizaje, la verdad, porque al final toreé, parece que toreé mucho, pero toreé 15 corridas de toros, aunque eso en otras épocas hubiera sido irrisorio, ¿no? Hoy en día es una gran temporada, pero en otra época y me vino después de haber toreado pues 17 y 18 corridas de toros a lo largo de mi carrera. Entonces, bueno, eh, creo que era algo que tenía que pasar, que podía haber salido de otra manera y que yo hubiera deseado que hubiera sido de otra manera, por supuesto, pero bueno, también estaba dentro de las posibilidades y también forma parte de la profesión. Claro, y de repente pasas de 10 pues, de 15 festejos a cero. Cero, sí, cero. 15 festejos en varias ferias, en varias plazas de primera, ¿Eso cómo se come? cero. Sí, yo, Cualquiera que oiga esto puede pensar, "Jo, pues aquella temporada de Alejandro Marcos tuvo que devolverle 4 toros a Corral para pasar de 15 a 5 festejos". Que no fue una temporada apoyante, tampoco fue una temporada mala, yo creo, desde mi juicio. Fue una temporada pues que había tardes de triunfo, tardes que no, como en Zamora sí que hubo, por ejemplo, pero el año siguiente pasas a cero. sí, yo la verdad que tampoco esperaba un castigo así. De hecho, esa temporada que Torino ninguna corrida de toros, tampoco es que se me hace larga porque nunca me creí que no iba a tener ninguna corrida de toros. Como Siempre dicen, ¿no? pensé que iba a salir alguna, aunque fuera por la inercia del año anterior, ¿no? Siempre dicen matar la esperanza es lo peor. Pues sí, exacto. O en la historia reciente del torneo, ¿no? De estar presente en varios sitios, de triunfar en varios sitios. Y bueno, pues una temporada que, como dices, no fue la soñada, las expectativas eran altas, no se cumplieron, Pero que tampoco fue una de pero petardo. tampoco no hubo ninguna tarde de decir de qué horror, ni tampoco estuve por debajo de ningún toro, ni nada. Pero bueno, al final esto es así, no sé qué pagaría o qué no, pero me tocó y como te digo, gracias a Dios no lo asimilé a tiempo y eso me hizo que el año fuera menos costoso de lo que luego en el tiempo me di cuenta que podría haber sido. Desaparecen ahí muchas amistades. Bueno, desaparecen no amistades, que Sí, no, no bueno, son, claro. tengo bastantes amigos, pero sí desaparece gente pues lo típico, ¿no? Me ha pasado a mí y pasará a cualquiera. Que bueno, pues que te apoya en ciertos momentos cuando las cosas van bien y luego pues te dejan de apoyar y algunos crees que siguen siendo tus amigos, otros te das cuenta de que no lo eran tanto y otros pues entiendes sus circunstancias y también es normal que cuando las cosas vayan bien pues te ayuden más que cuando van mal, ¿no? O sea, no tengo rencor por nadie y no tengo ninguna enemistad por esta situación ni nada, todo lo contrario. O sea, y muchas veces en las situaciones nuestras también somos así. Es fácil estar al lado cuando las cosas van bien porque también hay más oportunidad de verse con la gente, torean más y coinciden más, si torean más es más normal que te llamen para ir a tentar más. Y bueno, entiendo también que cuando hay otro compañero que está en la situación en la que yo estoy ahora, pues tenga más tentaderos, tenga más facilidades y tenga más cosas, ¿no? Y por eso hay que luchar para que eso cambie. Que yo creo que toda esa gente que me ayudó cuando las cosas iban bien, si vuelven a ir bien, creo que lo vuelven. En esa etapa, cuando uno no torea, surgen las ofertas irrisorias estas que aparecen cada 2 por 3 o no. O por lo menos a mí no me han llegado. Creo que Tampoco las siempre, voy a aceptar, imagino, pero no, da igual que no te lleguen. creo que siempre he marcado una forma de ser y una forma de hacer las cosas y he toreado un poco muchas veces por esto. Es algo que nunca se me ha planteado y si ha llegado a mi entorno, a mis oídos no ha llegado. Em, Imagino que eres consciente de que eres de ese grupo de toreros que aunque no toree mucho, la gente espera.
O sea, es decir, no, eso no Mm. lo tenéis mucho. Es decir, yo te catalogo en ese grupo en el que hace 2 días estaba Galván, que ya está funcionando, ¿no? Pero que ha estado en la división de la que estás tú, de esos que están ahí en la espera. Te catalogo pues con muchos de los que estáis en la Copa. Mario Navas, Jorge Isiegas, esos toreros que la gente sabe que vais a explotar, tarde o temprano. Pero que eso también es una satisfacción, porque eso no todo el mundo lo tiene. Sí, oye, es algo que lo sientes, que te lo hacen llegar y es una llama muy importante, la verdad, porque yo si no sintiera esa ilusión de la forma en la que me lo estás diciendo, en la presentación que me has hecho hoy, aficionados que se acuerdan de, hoy por ejemplo estaba en el gimnasio con un aficionado y se acuerda de una tanda de muletazos que le pegué a un toro en cierto sitio. Pues todas esas cosas, quieran que no, a un torero pues lo enriquecen y te dan un impulso, te dan fuerza y te dan ganas de que, joder, sí, de reafirmarte, ¿no? En que si lo hiciste y ilusionaste tanto, que lo vayas a poder volver a hacer. Estás en la Copa Channel de este año 2026. Quiero que me cuentes un poco cómo la afrontas, porque es una de esas citas en las que los que estáis historiando poco tenéis la oportunidad de salir de ahí abajo. Ahí está Fernando Adrián, está Fonseca, están muchísimos ejemplos de otros toreros, ¿no? Pues sí, es una oportunidad, como te digo, estoy en la situación en la que estoy, vengo de torear una corrida el año anterior, otra el anterior y ninguna el anterior. Y creo que es algo fundamental, con mucha repercusión y que además me viene en un buen momento porque es difícil estar tantos años toreando tan poco, ¿no? Y entrenando todos los días y bueno, pues es algo, una oportunidad muy buena que se ha venido demostrando en todos estos años, la repercusión que tiene, lo que sirve y que además que tenía mucho deseo y mucho interés por estar en ella, ¿no? Y gracias a Dios pues fui uno de los elegidos, o sea que responsabilizado, planificando todo mi entrenamiento, mis toros en el campo, mis obligaciones, ¿no? Como torero y con mucha ilusión en cada día de preparación. A ver, una de las preguntas que te quería hacer, ¿por qué eres del Deportivo La Coruña? Porque eso no se puede preguntar, eso se nace con ello, eso es después del toreo mi mayor afición y mi mayor pasión. Eh, no sé, la verdad, un tío mío es del deporte, que al que habría que preguntarle por qué es a él, porque también es de la Fuente de San Esteban, igual que yo, y con Galicia no tenemos nada que ver. Pero me hizo del deporte cuando yo era pequeño, justo me sacaba 12 años, entonces, pues eso, cuando yo era un niño me empezó a inculcar el deportivismo y para mí, pues como te digo, después del toreo es la pasión que tengo, la ilusión de tener un fin de semana y poder ir a Coruña y poder ir a Riazor, la ilusión de los fines de semana ponerme delante de la tele para ver si logramos ascender y bueno, pues el motivo es que me hizo mi tío, pero sí que es verdad que es difícil de entender la pasión con la que lo vivo. O sea, que es que fíjate, yo creo que seas el único torero que... Quizás sí, me hicieron un reportaje, el año pasado me hicieron un reportaje en un periódico de Coruña, a cuenta de esto. Fíjate, porque lo normal es ser del Betis, ¿no? El Atlético de Madrid, del Sevilla, ¿no? Sí, El me imagino, Madrid. la verdad que sí. Te quiero preguntar también, ¿te ha cambiado la vida siendo padre? Al margen de personal, que doy por hecho que sí, ¿no? Pero a nivel profesional, ¿ves la profesión de otra forma? ¿O la ves...? Claro, es que ya es otra película. Muchos toreros siempre dicen que ya cuando sabes que hay alguien que va a heredar, ¿no? O que alguien está detrás de ti, ¿no? Ya cambia las cosas. Sí, yo en ese sentido no, lo que más te cambia es el día a día. Al final, un niño te exige unas obligaciones que antes no las tienes, ¿no? El que darle de comer, el darle de hacer, el subirlo a la cama, el irlo a buscar al cole, el irlo a llevar al cole, te cambia un poco tus horarios, ¿no? O sea, empiezas a tener horarios, ¿no? Que lo que a mí me gustaba y lo más bonito de ser torero es que no tienes horarios, ¿no? Que tú te administras tu tiempo y tú no tienes ninguna obligación más que el toreo. Y bueno, pues es algo lo que me costó adaptarme, ¿no? Me costó tener una obligación ahí todos los días que a cierta hora tienes que cumplir. Y soy una persona que no me gustan los horarios y no me gusta dar explicaciones de dónde estoy, de cuándo llego y de cuándo vengo.
Y un niño, evidentemente, si quieres que tu relación vaya bien y si quieres que tu hijo tenga una educación y un padre como del que se sienta orgulloso y del que pueda ver que es un padre de verdad como así quiero, pues te exige esos, esas obligaciones que antes uno no las tiene y que las tienes que adquirir para estar a la altura de lo que es ser padre. Si te dice en unos años que quieres ser torero, ¿qué pasa? Bueno, por supuesto que no me negaría, tampoco me alegraría, pero oye, pues me gustaría enseñarle, ¿no? Porque la verdad que es una cosa que me gusta enseñar lo poco que sé y a un hijo más. Pero sí que es verdad que me gustaría que aprendiera a torear, eso sí que me gustaría, pero no me gustaría que quisiera ser torero porque lo paso muy mal con mis amigos, lo paso muy mal con mis compañeros y además no sirvo para que ponga los muslos donde hay que ponerlos. O sea, he tenido un primo que ha estado en la escuela taurina y creo que soy demasiado benévolo para la exigencia que da el toro. Entonces, a lo mejor con un hijo lo era incluso más. Entonces, iba a ser demasiado selecto. Pues ya te voy a hacer las dos preguntas. Una, prácticamente me la has respondido, pero bueno, te la voy a tirar igual y a ver si a lo mejor cambias de opinión o es la misma, ¿eh? La mejor y la peor tarde de tu vida. Eh, Siempre ponemos esta cláusula o la letra pequeña que es prohibido decir que está por llegar. Vale. Muchas veces siempre decir, no, está por llegar, tal. Es una forma de esquivar la respuesta, ¿no? Entonces, como siempre decimos, oye, pues esa pregunta que si mañana te dicen, oye, Alejandro, te tienes que retirar de esto, te vamos a poner en bucle una faena tuya, elige la que quieras. ¿Cuál sería a favor, la buena, y la mala, que mala tenéis todos? Pues mira, la mejor tarde de mi vida, la mejor faena de mi vida, yo creo que la he hecho en Arévalo, a ese toro de García Grande que le corté dos orejas en el 2021. Y la más feliz fue, como ya te he dicho, la de Salamanca, que sin ser la mejor faena, en cuanto a sentimientos sí, pero en cuanto, a lo mejor la ves en un vídeo y la de Arévalo es toreé mejor. Y la peor tarde de mi vida, pues creo que ha sido la de Calasparra, ¿no? Pues me tuve que, bueno, me echaron un novillo con una nube en un ojo, me hicieron la promesa de que si salía a la plaza y hacía síntomas de ceguera me lo iban a devolver a los corrales. No me lo devolvieron, intenté matarlo, pero como era imposible, porque no veía de un ojo y solo se me tiraba al pecho, pues me negué a matarlo y se formó allí un altercado y una situación pues, que hubiera sido evitable y que me hubiera gustado no haber vivido, la verdad, pero bueno, ha sido, pues eso, quizás eso ha sido la tarde más dura y bueno, pues ha habido, por ejemplo, una tarde que recuerdo que se me hizo dura, no que fuera dura, sino fue cuando toré en Dax, que la verdad que cuajé un toro muy a gusto en una plaza que para mí es una feria pues, muy especial, un ferión, un ambientazo y creo que es una feria envidiable, ¿no? De las que uno desea torear y poder torear un toro como toreé allí hubiera supuesto un impulso fuerte en mi futuro. Y pinchar ese toro ha sido la tarde que peor me lo ha hecho pasar, ¿no? No que lo haya pasado mal durante la tarde, sino lo contrario, sino la que más me ha dolido a posterior el haberlo pinchado. Esa tarde me ha hecho sufrir mucho después por lo que hubiera podido ser y no fue. Pues la verdad, Alejandro, que te quiero dar las gracias por este rato que hemos estado contigo. Gracias a ti, por supuesto. Y la verdad que yo siempre digo que la clave de... esta última pregunta tiene trampa. Si decís más de una tarde, es decir, cuando empecéis a decir tres, cuatro, cinco tardes buenas, habla de vanidad. Y cuando decís más de una mala, habla de humildad. Y la verdad que me ha parecido extraordinario que de repente, oye, pues alguien diga, oye, pues esta tarde, esta o este año no se me dio. Eso me parece que habla muy bien de tu humildad, tu forma de ser. Y que de verdad te deseamos toda suerte del mundo para el año que viene. Que sé que el 26 pinta bien. La Copa Chanel, que es una, como quien dice, pues un clavo ardiendo, aunque suena así, ¿no? Pero al que te puedes agarrar y que es una oportunidad también de oro, porque se echa el toro serio, ya sabes cómo es la Copa Chanel, y que tiene una repercusión tremenda. Este año no es como otros años que más o menos se perfilaba quién podía ganarlo. Este año yo creo que estáis varios en esa lista. Que tenéis en vuestras manos renovar en Castilla-León prácticamente el escalafón entero.
en vuestras manos varias generaciones. Y creo de verdad que os merecéis que os vaya bien. A título personal te lo deseo a ti, que eres el que está hoy con nosotros. Y de verdad que toda suerte del mundo para una temporada que ojalá empiece por todo lo alto, que además la Copa Chanel lo bueno que tienes que es pronto. Y posteriormente empiezan las ferias. Así que de verdad, Alejandro, que en primer lugar gracias por estar aquí y en segundo, muchísima suerte para esta próxima temporada. Nada, muchísimas gracias a ti, por supuesto, una vez más, por tu afición, que es desmedida, que así lo llevas demostrando mucho tiempo, por tu cariño, por acordarte de mí y por poder hacer este tipo de labores, ¿no? Que al final son muy enriquecedoras para nosotros como toreros, por escuchar otras experiencias de otros compañeros y sobre todo para el aficionado, ¿no? Que muchas veces no, en el día a día no puedes escuchar lo que aquí decimos. Entonces, darte las gracias por tu apoyo y que nada, que desde luego que afronto esta temporada con mucha ilusión y espero estar a la altura de todas las expectativas, de todas las flores que me has echado, ¿no? Y espero dar una alegría a toda la gente que me apoyáis como lo hacéis. Además, este formato de podcast tiene trampa, porque como estás en casa estás más tranquilo. Si estuvieras en un plató, en un coloquio, vas con la espada cargada. Sí, desde luego, la verdad que es una gran idea y creo que todos los que lo hemos hecho estamos muy a gusto y bueno, pues darte la enhorabuena por eso y que ojalá nos lo... Pues muchísimas gracias, Alejandro. Un fortísimo abrazo y toda suerte del mundo esta próxima temporada. Otro muy fuerte para todos y para todos los aficionados. Gracias. Eres una máquina, ¿eh?